tardes. El día de hoy estamos en una sesión nuevamente de Tribute Talk por Tribu Materna. Recuerda que somos la plataforma que brinda toda esta información es información única, basada en evidencia, enfocada en la crianza positiva, enfocada en la parentalización alternativa, educación alternativa y escolarización de manera diferente. Así que bienvenida a esta sesión el día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros a Karen Ritter. Y qué interesante está la sesión. Quiero platicarte un poquito de Karen. Cuando empezamos a hablar un poco de todos estos temas con una amiga, buena amiga, Dula, ella me dijo, ¿sabes qué busca Karen? Karen tiene una propuesta muy interesante referente a todo lo que tiene que ver con esta parte consciente. Ella es psicóloga clínica y tiene una maestría en musicoterapia humanista, ¿ok? La sesión de hoy tiene que ver con qué tan conectados estamos como mujeres, cómo está nuestro aparato fonológico conectado con esta parte del poder abrir durante un parto, ¿no? Entonces, Karen, bienvenida a Tribu Talks, bienvenida a las Tribu Materna Talks. Voy a aquí abrir tu micrófono. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, Ana. Pues mucho gusto. Ahorita, mucho gusto, Marión y Ana. Gracias por la invitación. Creo que ya sé quién fue tu amiga la que tomó este taller y pues agradezco estar en espacios como estos, pues con un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Entonces es un placer poder compartir un poco de este conocimiento. Padrísimo. Oye, sé que tienes preparada para nosotras una presentación, pero me gustaría antes de que, no sé si lo vas a tocar dentro del tema, pero me gustaría un poco, me llamó mucho la atención esto de musicoterapia humanista. Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, mira, les voy a platicar un poco de mí. Vengo de una familia muy musical, del lado materno. Mucho, desde niña empecé a estudiar piano, pero digamos que me formé como psicóloga clínica, pero en algún momento yo quería combinar algo que mezclara estas dos pasiones, ¿no? Por un lado, la música, por otro lado, la psicología, y así fue que conocí este modelo de musicoterapia, que es uno de los grandes 5 modelos, es mexicano, su creador es Víctor Muñoz, y me encantó porque es sumamente ecléctico, está centrado en la persona y tiene mucho de trabajo existencial, psicocorporal, gestal, pues sí, de Carl Rogers, humanista, y bueno, técnicas propiamente de la musicoterapia. Entonces, digamos que el esqueleto de la musicoterapia es también el trabajo con nuestras emociones. Y ahí es donde también el canto entra como una gran herramienta. Que yo quiero decir, a mí me apasiona mucho el canto, pero no solo es esta pasión de la enseñanza, es que a mí en lo personal ha sido medicinal, ha sido una herramienta que me ha permitido conocerme, explorar, sanar, ganar confianza en mí misma, y poder desde ahí, desde lo que yo he ido trabajando y sanando en mí misma, poder acompañar a otras mujeres y hombres también en esta parte más terapéutica que tiene el canto, ¿no? No solo en la parte estética, que bueno, también es muy bello aprender a cantar bien, ¿no? Pero no tiene un área mucho más profunda. Oye, Karen, y cuéntanos, ¿cómo es que se une el canto con el trabajo de parto? O sea, ¿de dónde viene esta corriente? Ok, ya lo voy a platicar en la presentación, pero aparte es algo que yo, gracias a una amiga, descubrí el tema.
incluso lo descubrí después de hacerme madre, ¿no? Entonces, no lo apliqué en mi propio parto, lo vine a conocer después y para mí fue, wow, ¿por qué nadie me habló de esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque, o sea, y me clavé y empecé a investigar y en realidad es algo muy ancestral, pero ya más reconocido, ya que se empezó a traer más a Occidente, fue en los años 60 con una mujer francesa. Entonces ahí fue como, hasta donde tengo entendido, pues en Francia es algo como muy aplicado, ¿no? Me dicen que es como el yoga de parejas aquí o el yoga prenatal, allá es el canto. Y aquí en México y en Latinoamérica, pues ahí vamos, ¿no? Dándolo a conocer, pero todavía es algo más reciente. Creo que te refieres a un video muy viejo donde los vemos cantar en YouTube, ¿no? Con una señora, no sé si sea pero yo lo he usado en las clases de preparación al parto que he dado. He enseñado este video donde van cantando sobre un vocal, otro vocal, vocales, creo que así se dice. Y bueno, sí, yo sabía del canto prenatal, o sea, yo soy francesa, ¿no? Pero parí aquí en México. Y pues yo siempre fui muy, muy penosa, o sea, no sé cantar y como que nunca se me ocurrió, pero para nada ir a tomar clases de canto prenatal. Y bueno, sí, en Francia es algo bastante común, de hecho, lo confirmo. Perfecto, pues voy a poner por aquí tu presentación, Karen. Sí, es lo que también comentó una amiga francesa, es que allá está muy... Se cortó un poquito. Ya. Ya, y creo que ya te vemos bien. Tengo un poco de retraso con la conexión, disculpen, falla un poco. Ok. No te preocupes, te pongo entonces la presentación y tú puedes ir moviendo como requieras, ¿vale? Nada más me confirmas si alcanzamos a ver bien y si hay forma de, si tú le puedes ir moviendo. Ok, perdí un poco la conexión, pero creo que ya estoy. Creo que ya estamos. Ok. Yo no le doy a las diapositivas, ya se me ve, es que ya escuché esa parte, ¿verdad? Ajá. Ok, déjame ver si estoy entendiendo bien aquí. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. En lo que se muestra un poco esto que estábamos hablando, ¿no? De dónde, desde dónde surge y es una práctica, hay que entenderlo, muy antigua, ¿no? O sea, las mujeres que cantan al parir es una práctica en realidad ancestral y el vínculo de la música con el aspecto medicinal también es algo muy antiguo, ¿no? No la música ni el canto visto desde el lado estético, ¿no? O artístico, sino también este vínculo que tiene con lo medicinal, con la sanación, con los ritos, las celebraciones, la conexión espiritual y divina también. Se dice todo en el universo es energía que está en vibración, incluido el cuerpo humano, tiene nuestro propio ritmo vibratorio y a esto le llamamos resonancia. Entonces, cada órgano del cuerpo también tiene su propia resonancia y de aquí se dice que los estados que conocemos como una enfermedad es que el cuerpo entra en desequilibrio, ¿no? En un estado disarmónico. Y es a través de diferentes tipos de terapias que podemos volver a este estado de armonía interior. Por mencionar algunas prácticas ancestrales relacionadas con el canto, está el canto carnático, que proviene del sur de la India, está los cantos armónicos de Mongolia, de esta región entre Mongolia y Liberia, la terapia simática, que también trabaja con aparatos que emiten ciertas frecuencias que restablecen la armonía dentro del cuerpo, las plegarias, los mantras,
cantos chamánicos, ancestrales. Entonces, existen un sinnúmero de prácticas que van en relación a esto. El canto prenatal como tal, que es más difundido, que conocemos acá, se origina en Francia en los años 60 con María Louise Aucher. Ella era una cantante lírica y ella trabajó con Michel Audin en la ciudad de Pithiviers, y ahí ella va a crear un propio método que le llama psicofonía, ¿no? Un estudio de equilibrio interno, de autoconocimiento a través de la voz. Ella realizaba diferentes tipos de diagnósticos solo al escuchar la voz de las mujeres. Trabajó tanto con cantantes como con mujeres embarazadas, y entonces empezó a hacer como diagramas, mapas con el cuerpo, parecidos así como los de la medicina china, la acupuntura, pero en lugar de ser puntos donde se aplique, digamos, la agujita o puntos de nervios conectados con otros, aquí es a través del sonido, va a entablar una escala de resonancias, que es la vibración de ciertos sonidos, tienen correspondencia a diferentes partes del cuerpo. Ahorita en la siguiente diapositiva es esto que estoy explicando de manera muy resumida. Voy mientras hablando en lo que aparece. Aquí vemos un cuerpo de perfil, y aunque la imagen está chiquita, pero en la parte de abajo, en la planta de los pies, tenemos un Do2. Luego, si vamos subiendo, hay un cuadro donde dice Do3, fuerza. Luego más arriba, Do5, como a la altura de la nuca. Do6, resonancia, ¿no? Entonces, y del lado izquierdo tenemos otras clasificaciones, que es como las áreas de mayor expresión dentro de nuestro cuerpo y al mismo tiempo los puntos de equilibrio y de dinámica. Entonces, ahí en la cabeza, donde dice resonance, hace alusión a este gran centro de resonancia en nuestro cuerpo, que es el cráneo, que es la cara. Los resonadores, se habla mucho en el canto de los resonadores. Todo nuestro cuerpo hay que entender, hay que verlo, todo nuestro cuerpo, nuestro esqueleto es un resonador. Todo nuestro cuerpo, el esqueleto, absorbe y distribuye el sonido. Entonces, los resonadores tienen que ver con las cavidades que posee naturalmente nuestro cuerpo y permite que nuestra voz suene más estable, más amplificada. Cuando sabemos utilizar correctamente los resonadores de nuestro cuerpo, vamos a lograr que eso pase, que la voz se amplifique. Entonces, igualmente, cuando aprendemos a utilizar correctamente, por ejemplo, la respiración, vamos a conectar en mayor medida con la fuerza que proviene del diafragma. Y también al tener arraigos desde la planta de los pies, desde el coxis, vamos a tener mucho más equilibrio, fuerza de apoyo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se trabajan mucho, ya que el canto prenatal es una práctica de mucha conciencia corporal. Esto de los números de Do2, Do3, Do4, Do5, Do6, el número hace referencia a las alturas. Sabemos que los sonidos graves tienden a ir hacia la tierra, ¿no? Y mientras se van volviendo cada vez más agudos, van como hacia la cabeza, hacia la coronilla, hacia el cielo. Entonces, por ejemplo, en la musicoterapia a veces aplicamos diferentes instrumentos sobre el cuerpo, recostamos a una persona y podemos hacer sonoterapia, y se ha visto que los instrumentos o los sonidos de la voz más graves tienden a dirigirse más hacia la cintura y hacia las piernas y los pies, ¿no? Como de la cintura hacia abajo, y los sonidos como las flautas, la voz más aguda tiende a subir, y lo mismo pasa cuando estamos haciendo vocalizaciones graves y agudas. Tenemos que tomar en cuenta todos los resonadores e ir dirigiendo el sonido dependiendo hacia dónde queramos que haya mayor resonancia.
¿qué es lo que busca el canto prenatal? Busca facilitar un embarazo consciente, que se mejore el bienestar físico y emocional de la madre y por consiguiente del bebé. Ya sabemos que si la madre está bien, el bebé también lo va a estar. Integrar al padre como un colaborador activo en la comunicación que sea prenatal y durante el parto y posparto, ¿no? Que no sea así como, pues no, aquí desde el hablarle, cantarle, ya lo explicaré un poco más adelante, cómo durante la labor de parto la figura de la pareja es sumamente importante si es que la madre lo desea así, ¿no? También integrarlo y el mismo padre lo quiere. Entonces, Karen, nada más una clarificación para recordar que el bebé dentro de la panza empieza a escuchar sonidos exteriores como en el 5º mes de gestación. Entonces, como que es bien importante que en ese momento, pues, o sea, obviamente se puede empezar desde, supongo nos vas a contar cuándo, pero ya a partir del 5º mes ya empieza a escuchar las voces, los ruidos exteriores, ¿no? Antes a lo mejor solo eran vibraciones y sensaciones. Así es, que ya lo explicaré un poco, pero sí, también eso previo lo estimula, ¿no? Estimula a través del tacto, a través del líquido amniótico, pero sí, a partir, como tú dices, de ese momento es cuando se sugiere que haya mucha mayor estimulación sonora, ¿no? Entonces, este método ayuda mucho a conocer el cuerpo, pero a través, más que de, sí, la anatomía, pero mucho de ir sintiendo cada parte del cuerpo, ir calentando, sí, como de ir sintiendo. El canto es una práctica muy corporal, ¿no? Porque, pues, la voz es nuestro instrumento, nuestro cuerpo es el instrumento, ¿no? A diferencia de una guitarra, un piano, un arpa, una flauta, lo que sea, aquí nosotros somos el instrumento. Entonces hay que aprender a conocerlo para aprender a utilizarlo. Entonces, es ir adquiriendo estas habilidades que faciliten el trabajo de parto y que en términos generales ayuden a tener un mayor autoconocimiento de nosotras. Funciona a través de estas vibraciones que emite primero la voz de la madre, como esencial contacto, el primer contacto. Se utilizan diferentes tipos de vocalizaciones, que también las vocalizaciones en una práctica de canto normal siempre se hacen, porque las vocalizaciones, las cuerdas son músculos, ¿no? Entonces tenemos que calentar, siempre hay como un calentamiento previo del cuerpo y las vocalizaciones van a ayudarnos también a calentar, a conectar con las cuerdas vocales, con la garganta, la respiración. También se utiliza canto acunado, tanto canciones de cuna, nanas, canciones tradicionales de diferentes partes del mundo, y se utiliza mucho el movimiento corporal, no es una práctica estática, ¿no? Es así, no, se trata de que el sonido vaya de acuerdo al movimiento corporal y utilizar diferentes posiciones para que también el bebé tenga mayor interacción, vínculo y estimulación de su estado emocional y mental. Se trabajan con diferentes tipos de respiración, se trabaja mucho con la postura y con el arraigo. Al tener buena postura y arraigo, el sonido, la fuerza que proviene de tener estos elementos, una buena respiración, una postura y arraigo, va a cambiar totalmente. Se dice que si nosotros no sabemos respirar correctamente, no podremos cantar. Y con estos términos de canto, no hablo de para cantar bonito, en lo estético, ¿no? Estamos hablando de otros elementos. Se aprende mucho a través de observar cómo utilizamos nuestra voz al hablar, cuáles son nuestros gestos espontáneos. A veces nos damos cuenta que desde la forma en que hablamos ya hay ciertos bloqueos, o que somos tímidos, tímidas, que tenemos prejuicios acerca de nuestra voz, y entonces se trabaja mucho desde ahí. Ahí, por ejemplo, esta imagen que pongo del bebé tapándose los oídos, pues es una imagen muy adulta, ¿no?
El bebé no está haciendo ningún tipo de juicio acerca de la voz de la mamá, de, ay, mi mamá qué feo está cantando, ¿no? Esas son cuestiones que nosotros creemos y que están muy lejos de la realidad. Al bebé le llega todas estas endorfinas que naturalmente se producen cuando cantamos, y le llega todo ese bienestar de la madre al cantar. Oye, Karen, ahorita hiciste un comentario referente a la voz. Dijiste que hay algunos bloqueos que tú puedes inclusive identificar desde la voz, desde el cómo habla la persona. ¿Nos puedes platicar un poco más de esto? Sí, mira, es justo como estos elementos que aquí hablo también. Es donde digo, aprender a usar los resonadores. Muchas veces, al no saber utilizar los resonadores, somos estas personas que, por ejemplo, los maestros que utilizan mucho la voz, y al creer que para que salga más fuerte, tensan aquí, entonces ahí hay un mal uso, ¿no? Otra es las creencias negativas de la voz. Entonces, lo que decía, estos prejuicios, estas creencias que a mí desde niña me decían, ay, es que tu voz, no, cantas muy feo, no, ya cállate, o esto no se debe decir. Entonces, empezamos, esto también se habla mucho en bioenergética, cómo empezamos a crear anillos de constricción, ¿no? El cuerpo se cierra, y cuando yo empiezo una práctica como el canto, pues sí, mi cerebro reptiliano va a empezar a, no, esto te pone en peligro. Y entonces, algo que me gusta contar es, yo antes de empezar a trabajar con la voz, como dije, a mí me ha permitido sanar mucho, pero yo tenía mucho pánico escénico. Entonces, antes de, por ejemplo, tener una presentación, un día antes estaba mi voz bien y en la mañana amanecía afónica, ¿no? Este tipo de cosas que el cuerpo somatiza. No vas a cantar, no vas a exponerte al público, no sé qué. Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué se hace en esta práctica? Me da mucha vergüenza que me escuchen los demás. Me da vergüenza escucharme a mí misma. Entonces, es de una manera suave, de una manera sutil, vamos a trabajar con esa vergüenza que tienes. Ponle un sonido. Entonces, es poco a poco, no es así como, órale, vas y cantas, y no, es siempre a través de una conexión. Y antes de otra cosa, como decía, el eje es mucho la emoción, ir trabajando con las emociones. El humanismo, la musicoterapia humanista es así, te habla de que no hay emociones negativas y positivas, todas nos permiten cubrir ciertas necesidades, y la cuestión es que no sabemos manejarlas, queremos muchas veces controlarlas o tener diferentes mecanismos de represión, de negación, de somatización, y eso no nos lleva a movilizarlas. El canto y el uso de la voz terapéutico nos va a ayudar a liberar estas emociones bloqueadas, y a ir trabajando también con las creencias que no nos permiten crear, expresar, ¿no? Entonces, algo que se trabaja mucho, una clave fundamental es qué intención le vamos a dar a este trabajo y qué mensaje queremos transmitir a través de la voz. Aquí mucho el canto prenatal es, además de una conexión con mi bebé, una conexión prenatal, previa, es también conectar, que la mujer conecte consigo mismo, porque la voz es un elemento, es un espejo de nosotras o de nosotros, hombre o mujer, ¿no? Es un espejo que refleja todo lo que hemos vivido y todo lo que somos, cómo estamos. No hay un día en que la voz sea igual que otra, ¿no? Y esto lo podemos, igual, me gusta este ejemplo de alguien que nos conoce bien, aunque sea que estemos hablando por teléfono, no sé, yo pongo de ejemplo a mi mamá, me conoce pues de toda la vida, ¿no? Entonces, si habla ella por teléfono, me dice, hola Karen, ¿cómo estás? Y yo no quiero que se entere de tal cosa, yo le digo, bien, bien. Y mi mamá, no, ¿qué pasó, Karen? Dice, no, todo bien, ¿no? Entonces, por más que yo trate de simular que todo esté bien, la voz va a denotar a alguien que me conoce, alguien que nos conoce, por más que tratemos de disimular, va a denotar todo el estado en el que estamos. O sea, a través del sonido de nuestra voz expresamos nuestras emociones, los pensamientos, nuestras sensaciones, la energía, la intención.
No es lo mismo si estamos en nuestros días, si estamos en nuestra luna, que si no, o sea, si estamos cansadas, si no, entonces todo se va a reflejar en la voz. Ok, antes de pasar a otra cosa, quería regresar un poquito a lo que dijiste de los anillos que se van cerrando con las creencias. O sea, se me hace algo, bueno, es uno de mis temas favoritos, la verdad, de cómo con la mente logramos hacer cosas en nuestro cuerpo y en la mayoría de las veces lo hacemos, hacemos cosas negativas, porque eso es algo que también platico mucho en las clases que daba de parto, porque está una idea en la mente y se pasa a nuestro cuerpo y lo hacemos mucho con el estrés y con esas cosas, ¿no? Entonces la idea es enseñarle que al revés también puede suceder. Pero lo que tú mencionas es bien interesante porque luego cuando tenemos unas creencias que a veces fueron dadas por una autoridad, y por una autoridad me refiero a, por ejemplo, como dabas el mensaje de que de chiquita te podían decir, cantas muy mal, si te lo dijo tu mamá o tu papá, entonces, como es autoridad, entonces te la crees, pero te la crees tanto que es casi imposible quitar esa creencia sin pasar por un proceso de sanación fuerte. Aunque tú sepas que te lo dijo tu papá y no por eso quiere decir que cantes mal, está dentro de tu cuerpo, está celularmente dentro de tu cuerpo y ya se hizo un nudo y no se va a quitar solamente por creer, pensar, o sea que ya tú sabes que no es cierto. Y no solamente desde el cantar, ¿no? O sea, hizo mención de algo bien interesante, del silencio, del cállate, o sea, son cosas que no tenemos tan claras y que hacen esto, estos anillos, igualmente a mí también fue como estos anillos que se van generando, es impresionante. Sí, y de hecho, bueno, solo para brincar también a la parte de parto, supongo que lo vas quizás a platicar un poquito después, pero imagínense las chicas que están conectadas. Si una creencia por una autoridad que fue papá o mamá de chiquitas nos hace que no podemos cantar, o creemos que no podemos cantar, que neta la voz sí está muy bloqueada, ¿qué puede suceder en nuestro cervix? Si un doctor nos dice, o si nuestra mamá o la abuela nos dice, tú no vas a poder dilatar porque yo no dilaté y la tía no dilató y es de familia, el cervix se queda cerrado. Y normalmente eso no sucede, pero podría suceder por una creencia impuesta por una autoridad. Lo dejo como de reflexión, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, entonces hay que trabajar muchísimo, a un nivel muy profundo ahí en las creencias, en el cuerpo, crear nuevas memorias de sí puedo, es seguro, me lo permito, todo esto que sin necesariamente ser algo para el parto como tal, es hasta para poder comunicar algo, ¿no? Entonces, a veces tan solo comunicar ciertas cosas no nos permitimos, ¿no? Entonces, aquí, como se dice, o hablando como de chakras, pues hay mucho bloqueo y hay una conexión directa ahí entre chakra 2 y chakra 5. Y bueno, ¿qué es lo que le va a pasar a mi bebé durante este proceso? Esto que mencionaban, a partir de la semana 20 de gestación, ya el oído interno está formado y aquí es donde justamente se alienta a la pareja o a la mujer que estimulen musicalmente, sonoramente. Aquí es donde se recomienda que la madre empiece con una práctica más constante de canto. Como decía, esta práctica de canto es ancestral. Ya lo sabían, por ejemplo, en la clase en China, las mujeres de la clase social alta acostumbraban ya a tener profesores particulares de canto. Entonces es ya empezar esta práctica más regular y como para entender qué es lo que le sucede al bebé el bebé está con esta banda sonora interna, escuchando los sonidos gástricos de mamá, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, o sea, todos estos sonidos gástricos es algo a lo que ya se acostumbran y las vibraciones van a llegar a través de la piel, este primer cerebro del bebé,
y después se van a instaurar en el cuerpo a través de los huesos, del conjunto óseo, lo que les explicaba antes el esqueleto es como una esponja que absorbe y distribuye todo el sonido. Entonces, cuando mamá canta, el sonido se escucha de manera amplificada, va a producir mucha mayor estimulación para el bebé, además de todas estas endorfinas que se producen naturalmente. Al realizar diferentes tipos de vocalizaciones, el sonido va a recorrer todo el cráneo de la madre, va a viajar por la columna vertebral, va a llevar la vibración al coxis y a la pelvis. Y el útero, por la misma forma, por la perfección del cuerpo humano también, el útero es como una bóveda o una catedral invertida, y aquí es donde coincide cuando el bebé en la semana 30 suele colocar la cabeza abajo y se apoya en la pelvis, que le va a quedar como si tuviera dos audífonos que van a amplificar mucho más todo el sonido que le llega a través de la mamá. Y también se dice que si le pones igual la música o el papá está hablando, aunque se escuche los sonidos exteriores en menor medida, pero también van a estimular. También por conducción ósea, el padre puede estar hablando aquí atrás en la nuca y el sonido también le va a llegar, ¿no? Hay algunos ejercicios donde se utiliza mucho que el padre vocalice, digamos que aprovechando el recorrido de toda la columna vertebral. Esto que ya mencionaban, que cuando yo lo descubrí, porque lo descubrí ya tiempo después, este vínculo que existe entre nuestro aparato fonatorio, el que nos ayuda a producir sonido, y nuestro aparato reproductor. Comprender que además de esta simbiosis y en el lenguaje, como hablamos de boca, boca, labios, labios, cuello, cuello, que además genéticamente, bueno, se forman en el mismo momento durante la gastrulación, desde ahí ya viene esta simbiosis. Es muy importante entender que debe existir un estado de relajación de estas zonas, de la boca, de la mandíbula. Esta relajación se va a correlacionar con la capacidad del cuello, del útero, de la vagina, del ano para abrir a plena capacidad, ¿no? Cuando las cuerdas... Perdón. De hecho, algo que también es interesante es que el parto es el final del ciclo sexual. O sea, todo empieza por el acto sexual íntimo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. O sea, si la mujer está tensa, cierra la boca y no está relajada, va a doler. O sea, tenemos la vagina cerrada y va a doler. Y entonces es interesante decirles, bueno, yo les decía, ¿no? Cuando están teniendo relaciones íntimas, pues obviamente tienen que estar relajadas, tienen que soltar la garganta, soltar los labios y todo, y es exactamente lo mismo en el parto. Es muy interesante esta conexión que hay, ¿no? Porque se termina el ciclo al momento de que nazca el bebé. Totalmente, sí, totalmente. Y es como aprender a liberar esta tensión que muchas veces está de manera inconsciente, ¿no? Esto que hablábamos de los anillos, pues pasa mucho, ¿no? O sea, sabemos que lo que es la cara, los pómulos, las mandíbulas, la quijada, toda esta zona guarda muchísimas emociones fuertes, estrés, estados de shock. Cuando nosotros nos enojamos, muchas veces inconscientemente ya cerramos las manos y aquí apretamos, ¿no? Entonces, hay personas que ya tienen como una tensión crónica y hay que aprender a ir liberando esta tensión acumulada en esta zona y también en las caderas, ¿no? Lo que se habla de cómo favorece una práctica como el belly dance, los movimientos de cadera, en 8, adelante y atrás, igual. Por eso esta importancia de los calentamientos antes de cualquier práctica vocal,
no podemos empezar así sin calentar el cuerpo. Entonces, hacer estiramientos del cuello, de la nuca, muecas, trompetillas, estirar la lengua. También se conecta mucho hasta a través de la mirada. Entonces, se dice que estamos activando con el canto toda nuestra energía, que cuanto más vida y energía tenga nuestra voz, es como una manera de estar más presentes y conectados a la vida, al mundo, ¿no? Entonces, respiraciones en tiempos, todo este tipo de movimientos se utilizan mucho para aprender a relajar, ¿no? Como ir liberando las imágenes que nos han puesto en todas las películas, ¿no? Como de mujeres pariendo y siempre están apretadas, es el pujido, así, y es más bien aprender, relaja, suéltalo, ¿no? O sea, volver a reaprender esas imágenes que nos han como impuesto, ¿no? Aquí otras imágenes de la similitud entre las cuerdas vocales, nuestro piso pélvico, y de las cuerdas vocales con la vulva, ¿no? Entonces, es esta conexión que, como bien mencionas, desde las relaciones, ¿no? Desde el contacto sexual, ahí se dice que otro tipo de cuestiones como el vaginismo o problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, también se favorecen mucho trabajando con el canto. Y yo agregaría ahí que mejor trabajarlo con un canto terapéutico para ver qué hay de fondo en toda la parte emocional, ¿no? ¿Cómo puede ayudarme en mi embarazo, en mi parto? Como decíamos, el cantar nos hace liberar endorfinas, entonces va a ser un medio analgésico natural que poseemos. Va a ayudar a aumentar la fuerza para empujar, a tener mayor conciencia corporal, mejorar el proceso de dilatación, de relajación, de la musculatura pélvica, a obtener la fuerza que viene del diafragma cuando estamos respirando correctamente, y a vivir de forma más activa y positiva las contracciones. El canto permite que la mujer esté muy conectada a ella misma y a sus necesidades. Entonces, es un recurso que permite que la mujer como que se esté escuchando y esté viendo qué es lo que necesito. Y no solo en el parto, sino también en el embarazo, ¿no? Como ir conectando a, creo que necesito esto, creo que necesito descansar, o me siento triste, o me está pasando esto. Oye, Karen, sí. Cuéntame, por ejemplo, en esta parte del embarazo y del parto, o sea, ¿en qué momento tenemos que empezar como a trabajar en esta parte del canto? Porque no es algo que tengamos como un hábito, ¿no? Y al no tenerlo como un hábito, justo me decía una de mis clientes en el proceso, me decía, es que el canto prenatal está súper padre, yo tomé un curso, dice, pero a mí se me olvidó hacerlo en el parto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Porque obviamente tiene que ser algo continuo y algo que vayas desarrollando como para que lo tengas instaurado, ¿no? Como para que realmente lo hagas parte de lo que vas a desarrollar en el parto. Cuéntanos un poco de esto. Sí, lo ideal es que comience desde la semana, o sea, podría ser desde el inicio y sería todavía mejor. Pero bueno, digamos, si empiezas en la semana 20 de tu embarazo, está perfecto, porque como decíamos, ahí ya el bebé tiene desarrollado su oído, entonces todo lo que es la estimulación sonora va a ayudar muchísimo, ¿no? Lo va a estimular mucho más. Y entonces, como esta práctica, esto que dices, se tiene que ir creando una memoria. Y lo ideal es también que pudiera, pues si no todas las sesiones, pero que la pareja, si va a estar acompañando durante el parto, que también tome algunas sesiones para que
para que sepa cómo puede utilizar también la voz para, que es lo que dice aquí también en esta diapositiva, para crear un estado de presencia y empatía. El hombre aquí es donde entra al tener un registro de voz más grave, y que decíamos que los sonidos graves ayudan, se colocan mejor de la cintura hacia abajo, va a facilitar mucho más. Va a sentir la mujer esta burbuja sonora y también puede ayudar, a lo mejor si no tiene tanto conocimiento de los registros, que cómo me voy al agudo, que cómo, pues de alguna manera como a tratar de imitar esta voz más grave del hombre, y entonces recordar como estos sonidos que viajen más hacia abajo, ¿no? Que ayuden. Pero sí, no sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, justo ahorita estoy leyendo esta parte que pones, ¿no? La pareja acompaña como una burbuja sonora, o sea, en este sentido, pues la mujer pone una parte, digamos, del canto y el hombre genera esta otra atmósfera, ¿cierto? Sí. Y de empatía también, ¿no? Ok. Sí, de hecho, era una buena pregunta, porque luego vamos antes aprendiendo muchas cosas y en el día del parto se nos olvida, ¿no? Y en el videíto que hice ayer para invitar a tu plática, donde yo hablé, no canté, pero vocalicé, y ahí mencioné que las parteras venían al lado de mí, y me acuerdo que también estaba mi amiga, estaba el papá de mi hija, y todo el mundo venía a vocalizar a mi lado para que yo lo hiciera, porque se me olvidaba, o sea, estamos en el parto y realmente tienes dolor, estás cansada y estás harta, bueno, entonces que las otras personas vengan y empiecen a cantar a tu lado, tú de forma automática sin pensarlo repites, las ves a los ojos, confías en ella y te das cuenta del beneficio inmediatamente. Qué importante es lo mismo que decíamos y que hemos tocado en otras de nuestras sesiones, ¿no? El hecho de que la persona que va a estar contigo en el parto sepa y que esté involucrada completamente, independientemente de que sea tu pareja, que sea tu mamá, que sea tu tía, tu hermana, la persona que vaya a estar al lado de ti, que esté involucrado en todo lo que estás haciendo, ¿no? Qué importante es. Totalmente. Sí, que aliente, que no sea como, no, o sea, y decíamos, luego hay tantos prejuicios con nuestra voz, que pues si la persona que nos acompaña también los tiene, pues no va a ayudar en absoluto, ¿no? Va a ser como que le va a dar pena que tú estés haciendo tus voces graves de mamífera, así, que nunca te había escuchado, quizás sí, seguramente, pero pues es más bien alentar, ¿no? Acompañar, empatizar y no, a ver, facilitar ahí la importancia que haya este conocimiento previo, como dicen. Y bueno, como para ir cerrando un poco en esto teórico, es importante ver en todos los niveles en los que va a trabajar el canto prenatal. A nivel psicoemocional, sabemos que, y se conecta con la pregunta que hacías, Ana Pau, no solo verlo como en estos beneficios pues para el nacimiento, para el parto, o sea, toda la vinculación previa que se va a dar. Por otro lado, en lo emocional, que como decíamos, en todos estos cambios que vive la mujer embarazada en estas diferencias no es lo mismo el primer trimestre que el segundo, que el tercero, y que vaya conectándose con sus diferentes emociones, que la voz le ayude a expresarlas y a autorregularse. No, y otra, ¿no? O sea, ahorita pensando en este punto que estás mencionando, en la expresión de las emociones, ¿cuántas veces llegan las mujeres a algún centro de salud poniendo México como en este sentido? Y lo primero que les dicen es no hables o no grites o no externes. A mí me tocó conocer mucha gente que decía, no, es que en mi parto ni siquiera podía hablar, no podía decir nada porque el discurso era, le haces daño a tu bebé, ¿no? Sí. Que
Qué fuerte. Se repite muchísimo este discurso y hay que aprender a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, yo algo que les digo a las mujeres embarazadas es como, habla con tu bebé y dile, esto que yo estoy sintiendo no tiene que ver contigo, pero necesito expresarlo porque estoy triste, porque estoy enojada con tu papá, porque no sé qué. Y entonces ya estás comunicando y además, futuramente en la crianza y todo, vas a empezar a darles este tipo de patrones de es válido que expreses tus emociones, que expreses tu enojo, tu tristeza, tus miedos y es válido, ¿no? Y estás vivo gracias a eso, ¿no? O sea, estamos vivos, no somos máquinas o robots. Entonces, esa parte que dices es muy importante. Entonces, el bebé está recibiendo estos patrones psíquicos positivos, esta presencia y esta fuerza de vida. Y una práctica que tiene que ver y que a mí me gusta mucho recomendarla también es crearle una canción al futuro bebé, ¿no? Es una práctica pues ancestral también que en África en diferentes comunidades la tienen, los aborígenes australianos, la mujer también se separa como de la tribu y conecta con este nuevo ser y le crean una nueva melodía y no se necesita, aquí repito mucho, no se necesita ser músico para hacerlo o para escribir una letra y empezar a tararear algo. Y si necesitas ayuda, pues buscas a algún amigo músico. Bueno, ahí también mi esposo y yo podemos ayudarles si ya deciden componerle, grabarla, o sea, hasta donde quieran. Esa práctica, ese regalo nosotros se lo dimos a nuestra hija, que ahora tiene 3 años, y yo me siento muy orgullosa porque sé que es algo que pues la va a acompañar toda su vida, ¿no? Entonces, es esto que te quiero transmitir, esta canción dedicada y única para ti. Nadie va a tener una canción igual. A nivel cognitivo y motriz también se habla de diferentes tipos de beneficios. Se va a favorecer el desarrollo del lenguaje, a crear memorias auditivas. La canción que le cantábamos antes de dormirnos, esto ya también me lo han repetido, me lo han confirmado muchas mujeres, como esa canción que utilizaban antes de dormirse, después cuando nace el bebé, la bebé, se la vuelven a cantar y los reconecta a este estado de relajación. Las memorias auditivas, además, son las últimas, son de las más longevas, las que el cerebro retiene por mayor tiempo. Se ha visto igual con personas con Alzheimer, con demencia senil, que las memorias auditivas perduran mucho más que otro tipo de memorias. Ayuda a mejorar el habla, la codificación musical. Y aquí también me preguntan mucho, entonces, ¿qué tipo de música poner? ¿No? Entonces, el tipo de música también depende mucho. La música clásica, hay diferente música que va a estimular mucho en la parte cognitiva, en la parte también de estimulación, al tener elementos más subjetivos, va a favorecer toda esta parte como más intelectual o de nuevas, de neuroconexiones, pero si la madre pone la música que a ella le gusta, que a ella la hace bailar, que a ella la hace cantar, entonces se va a beneficiar también, porque es la música que a la madre la conecta, la hace sentir bien, le produce como este placer, estas endorfinas. Se ha visto en diferentes estudios que los hijos de los padres que les cantaron van a tener mayor desarrollo motriz y han visto que cuando la madre es la que más cantaba, se favorecen más las neuroconexiones del tronco hacia la cabeza, la motricidad fina y cuando el padre cantaba más, porque hay los casos también donde el padre canta más que la madre, va a favorecer más las neuroconexiones del tronco hacia los pies y la motricidad gruesa.
A nivel físico, como ya habíamos hablado, se trabaja mucho con la respiración. Entonces, al mejorar la respiración, vamos a favorecer la oxigenación de todo el cuerpo, a mejorar estados crónicos de cansancio, estados de ansiedad también. Se insta a que la mujer cambie a llevar a cabo un cambio de respiración clavicular o de hombros o pulmonar a una más completa como la abdominal y la intercostal. Esto ya lo habíamos mencionado, a mejorar la postura, a tener mejor arraigo. Ahí pongo esta imagen como para recordar a qué se refiere con la respiración intercostal y abdominal, ¿no? Que es algo que vemos a los bebés y lo hacen perfectamente bien, pero después nosotros como que desaprendemos. Y los puntos de arraigo, desde donde podemos distribuir nuestro peso cuando estamos de pie o si estamos sentadas, también desde el coxis, el arraigo. Y bueno, creo que con esto ya termina la presentación. Ya nada más es aquí como mi promocional de mi siguiente taller. ¿Eso es en línea? ¿Es un taller en línea o...? Sí, lo estoy ahorita impartiendo por Zoom. Tiene una duración de 3 horas y media y ahí ya pues profundizamos más en todos estos elementos que acabo de mencionar. Digamos que trato de irme rápido con la teoría para que también haya mucha práctica, que haya muchos elementos, muchos ejercicios que se puedan llevar a cabo. El taller no es exclusivo, porque también me preguntan mucho, no es exclusivo para parejas embarazadas. Está dirigido a todo el que quiera aprender más del tema, dulas, parteras, ginecólogos, todo el que quiera aprender más del tema. Y es un módulo inicial, yo lo llamo una introducción porque el tema en realidad es muy amplio y ya tengo por lo menos también construido una segunda parte que posteriormente ya voy a sacar. Ok. Ahí las tendré al tanto. Súper. Pues qué bueno, eso te iba a pedir, de hecho, tus redes son Canto Nacere, ¿verdad? Para que te busquen y te puedan seguir. Sí, Nacere con SC. Me pueden encontrar buscando mi nombre o mi marca es Canto Nacere, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí es donde publico los talleres de canto prenatal y posteriormente como público general, pero también compartir es parte más de canto terapéutico. Creo que se fue muy rápido al final, se cortó un poquito en internet. Ok, pues muchísimas gracias, Karen, fue muy interesante. Me encanta como profundizar un poco más en estos temas, de verdad creo que es una herramienta, yo diría gratuita, ¿no? Porque obviamente tomamos un curso y nos preparamos, pero el día del parto, o sea, cualquiera lo puede tomar, pues es una inversión, vi ahorita que estás cobrando 500 pesos por una introducción que te funcione en tu parto y la verdad es que tener una experiencia de parto padrísima no tiene precio y es algo muy accesible. Entonces es estar buscando como esas pequeñas cosas que nos ayudan a construir toda esa experiencia, ¿no? Que platicamos la semana pasada con Saskia Partera, platicábamos de todas esas cosas para poder preparar un superparto y definitivamente creo que saber de canto prenatal es importante, porque incluso si no tomas el taller, nada más de saber que eso existe, liberaría a muchas mujeres que tienen esas ganas de empezar a vocalizar o hacer ruido y no se sienten cómodas, ¿no? Porque piensan que no es normal o, bueno, como que son tímidas, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que agregar. También traer esta parte de la memoria, ¿no? Del poder... ser conscientes de que estas memorias previas, algo que decía Karen hace ratito que me gustó mucho, es crear nuevas memorias, crear nuevas formas de hacer las cosas, desaprender y reaprender. Eso es algo vital. Entonces, muchísimas gracias, Karen, por el tema.
yo muy agradecida de Gracias. compartirlo, de conocerlas y bueno, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Sí, seguramente seguiremos en contacto. Pues bueno, eso fue una Tributor. Todos los lunes tenemos nuestros Tributor. Se pueden conectar en vivo o seguramente si la estás viendo ahorita en YouTube, puedes estar pendiente de nuestro canal de YouTube. También seguirnos en Instagram como Tribu Materna. Vamos avisando cada semana la Tributor que sigue y te puedes registrar directamente en la biografía. Le das clic y entras al webinar. Así te llegan los mails de recordatorios y también te van a llegar los mails con la grabación en YouTube por si te perdiste la sesión en vivo. Bueno, muchas gracias y bonita noche a todas. Gracias, igualmente. Saludos. Abrazos. Saludos.